Buenos días. Centro Cristiano Cordero de Dios le da la bienvenida. Hoy vamos a volar por la historia de Israel, el país de las 10 tribus en el norte, después de la división del reino en los tiempos de Roboam y Jeroboam. Si usted está viendo mis videos por YouTube, allí tengo una serie de sermones sobre David, Salomón, su hijo Roboam y la división del reino que le ayudarán a comprender mejor el trasfondo histórico y el contexto bíblico de este mensaje. Le invito a poder suscribirse a este canal de Cordero de Dios en Loja, Ecuador, y mirar estos mensajes. Jeroboam llevó a los israelitas del norte a sustituir ídolos inútiles por el Dios verdadero. Este le hizo enojar a Dios, pero en su paciencia, Dios permitió que el reino de Israel siguiera por unos 250 años más, antes de que fuera destruido por completo a causa de su desobediencia a Dios. Entonces es importante comprender que en este sermón estaremos dando un vistazo a un periodo bastante grande de aproximadamente 250 años de la vida del país de Israel. En estos 250 años, Israel, el reino del norte, tenía 19 reyes de 9 diferentes familias o dinastías que reinaron sobre el pueblo, usualmente por asesinar al rey anterior. En cumplimiento de la profecía de Dios, la familia de Jeroboam, el primer rey, fue completamente exterminado durante el reino del hijo de Jeroboam, Nadab. En la misma forma, vez tras vez, una dinastía fue aniquilada después de unas generaciones. Es como una telenovela, con intrigas y suspenso y traición en cada página. Los animo a leer la historia. La palabra de Dios es chévere. Antes de dejar atrás este Jeroboam, el primer rey de Israel en el norte, quisiera hacer hincapié 3 detalles en la historia bíblica. Esto va a ayudarles a todos ustedes cuando sus amigos escépticos ataquen la confiabilidad de la Biblia. Los que escucharon mi sermón la semana pasada ya aprendieron que este Jeroboam era de la tribu de Efraín. ¿Quién era Efraín? Sí, correcto. Efraín era uno de los 2 hijos de José. La semana pasada yo mencioné que Jacob, también apodado Israel, el padre de los 12 hermanos que formaron las 12 tribus de Israel, este mismo Jacob adoptó a los 2 hijos de José, hijo de Jacob, adoptaron a sus 2 nietos, es decir, en Génesis capítulo 48, como si fueran sus propios hijos. En esta forma, dando a José una doble herencia, un puesto de prominencia entre las 12 tribus, ¿no es cierto? Entonces, estos 2 hijos, Manasés y Efraín, llegaron a ser 2 de las tribus de Israel. Tal vez usted piensa, entonces hubo 13 tribus. Sí, verdad, pero eso es importante en comprender cómo la Biblia usa números. Tenemos que recordar que la Biblia no fue escrita hoy. No fue escrita bajo nuestras normas de cómo se escribe un libro o bajo nuestras normas de cómo se usa los números en un documento. La Biblia viene de otro contexto y tenemos que tomar en cuenta el contexto cultural
del Medio Oriente hace más que 3,000 años. No significa que la Biblia contiene errores si la Biblia conforme a la manera que la gente de aquella época escribió números. Piense en este ejemplo. Hoy en día, ustedes, los ecuatorianos, escriben el número 1,000,000. Hágalo ahora en su mente, ¿ya? ¿Cómo va a escribirlo? Ustedes lo escriben en una manera muy distinta, muy diferente de la manera que escribimos 1,000,000 en los Estados Unidos. No pongamos los tildes y puntos, etcétera, en la misma forma que ustedes. Ustedes no están equivocados escribirlo aquí en su manera. No es un error. Tampoco nosotros. En nuestro contexto, estamos escribiéndolo correctamente. Hay dos maneras de escribirlo y ambos son correctos. Otro ejemplo. Ustedes utilizan papel de tamaño A4. Este tampoco es error, pero la gente de mi país utiliza papel de otro tamaño. ¿Se dio cuenta? Y nunca en sus vidas han visto papel de tamaño A4. ¿Sabía? Entonces debemos tomar en cuenta el contexto cultural cuando leemos la Biblia y no debemos insistir que existe un error simplemente porque la Biblia no sigue nuestras normas culturales de hoy, no fuera escrita hoy. Muchas veces en la Biblia, números están usados en forma simbólica, o por lo menos en una forma redonda, en vez de precisa, para mantener el número de 12 tribus. La tribu de Leví, quienes llegaron a ser los sacerdotes y otros religiosos encargados con el cuidado del tabernáculo o del templo, no fueron contados como una de las tribus. Estos levitas no recibieron su propio territorio por separado cuando los israelitas conquistaron la Tierra Santa y cuando dividieron la tierra. En vez de recibir su propio territorio, los levitas fueron dados unas ciudades dispersadas por todo el país, porque su tarea era servir como los sacerdotes y representantes religiosos entre la gente y Dios. Vamos a ver otro ejemplo de cómo la Biblia usa números en una manera diferente que nuestras expectativas en la profecía dada a Jeroboam, quien iba a hacerse rey de las 10 tribus del norte. Primera de Reyes 11, 30 hasta 32, desde la Nueva Traducción Viviente, dice así: Ahías, el profeta, tomó la capa nueva que llevaba puesta y la rompió en 12 pedazos. Luego le dijo a Jeroboam: Toma 10 de estos pedazos, porque el Señor Dios de Israel dice: Estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 de las tribus, pero le dejaré una tribu a Salomón, por amor a mi siervo David. No es que los escritores de la Biblia fueron tan despistados que no notaron que 10 más 1 no suman a 12. Está usando el número 1 en una forma literaria para enfatizar el contraste entre las muchas tribus del reino del norte de Israel comparado con lo poco que quedaba con Roboam de la dinastía de David en el país de Judá, el reino del sur. Primera de Reyes 12, 20, la segunda parte, dice así: Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Los escépticos incrédulos hablan de los autores escritores de la Biblia como si fueran completamente tontos y quieren decir que aquí hay una contradicción. En el próximo versículo
Primera de Reyes 12:21, dice, cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos, para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Entonces, aquí tenemos claramente que no fue solamente Judá la que siguió los reyes de la familia de David, sino ambas tribus, Benjamín y Judá. Mi punto es que los autores de la Biblia no fueron estúpidos. No es que ellos no vieron la supuesta contradicción entre el versículo 20 y el versículo 21 de capítulo 12 de Primera de Reyes, sino que ellos hablaron en generalizaciones. Y el versículo 20 no debe ser entendido para decir, precisamente, exclusivamente fueron los de Judá, quienes siguieron a la familia de David. Las escrituras interpretan las escrituras. Y así podemos ver que cuando dice que solamente una tribu siguió fiel a Roboam, está diciendo que principalmente era solamente Judá, quienes quedaron fiel a la familia de David. No debe ser entendido en forma demasiado literal. No está intentando hacer matemática, sino está resaltando el contraste entre las 10 tribus en el reino del norte y las pocas tribus restantes quienes quedaron con Roboam en el reino del sur. Vamos a ampliar este punto un poco más. ¿Fue solamente Judá que siguió a Roboam, nieto de David? Mira lo que dice en Primera de Reyes 12:17. Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Ya les dije que el libro de Segunda de Crónicas está en paralelo con los dos libros de Primera y Segunda de Reyes. Segunda de Crónicas está en paralelo con Primera y Segunda de Reyes. Segunda de Crónicas recuenta las mismas historias de los dos libros de los reyes, pero desde una perspectiva diferente. Y a veces vale mucho comparar los dos porque cada uno contribuye detalles no mencionados por el otro. En Segunda de Crónicas, capítulo 11, 13 hasta 17, encontramos más detalles. La palabra de Dios dice así: todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboam, el rey de Judá. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Y esto fortaleció el reino de Judá. Este es clave para entender que Dios no abandonó a las 10 tribus que rechazaron seguir al verdadero Dios, sino que Dios preservó un remanente, unos de cada tribu. Cuando yo era niño, aprendí que el reino de Israel en el norte fue completamente destruido y sus habitantes dispersados por todos lados, donde perdieron su identidad de israelitas por casarse con personas de otros países.
hasta que fueron completamente incorporados en estos otros países y olvidaron de su herencia israelita. Yo pensé entonces que solamente Judá sobrevivió, pero no es así. Personas de cada tribu que quería seguir adorando al único verdadero Dios se mudaron a Judá en este tiempo. Así Dios rescató un remanente desde todas las tribus de Israel. La teología de un remanente es muy común en la Biblia. La promesa está ofrecida a todos, pero son los fieles, a veces los que vuelvan a Dios después de salir rebeldes, como el hijo pródigo. Pero son los fieles que llegarán a ser preservados y rescatados por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, siga fiel. Vale la pena. ¿Qué acabé de decir? Voy a resumir un poco, ¿no? La Biblia usa números en una manera distinta, no como nosotros hoy. Este tiene que ver con la cultura cuando la Biblia fue escrita hace 3000 años. Y no es un error. Como le di el ejemplo de cómo ustedes escriben 1,000,000 con números, comparado con la manera en que los estadounidenses la escriben, en forma diferente. O por otro ejemplo, que ustedes ecuatorianos utilizan papel de A4, pero los de Estados Unidos nunca hemos escuchado de este tamaño de papel. No es un error, es simplemente una diferencia en las culturas. Y ninguno de los dos es un error. Entonces, la manera en que la Biblia utiliza números es diferente, pero no está equivocado. 2. La Biblia muchas veces usa números en una manera redonda o simbólica. Por ejemplo, en la Biblia el número 12 es muy importante. La semana pasada les conté la historia de Pedro y los demás discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento cuando ellos reemplazaron a Judas. Para ellos no era bueno dejar que serían los 11 apóstoles, sino ellos querían mantener el número 12. En la misma forma, cuando añadieron los 2 hijos de José entre las 12 tribus de Israel, dejaron de contar la tribu de los levitas, la tribu descendido de Leví. En esta manera mantuvieron el número de tribus en 12. Tercera, cuando el Reino Unido se dividió en dos, Israel, Judá, Dios hablaba en forma simbólica para destacar el contraste entre las 10 tribus en el nuevo país de Israel en el Reino del Norte, y dijo Dios que solo dejaba una tribu con los descendientes de David y Salomón. Este destaca que había muchas tribus en el norte y pocas tribus dejados con el hijo de Salomón. Cuarto, un remanente de cada tribu, seguidores fieles del verdadero Dios, se mudaron a Judá en el reino del sur cuando Jeroboam llevó al reino del norte a la idolatría y la adoración falsa de imágenes en vez de quedar fiel a Dios. Así Dios rescató un remanente de todas las 12 tribus de Israel, quienes fueron preservados para el cumplimiento de las promesas de un futuro venidero. Las promesas de Dios son confiables y van a cumplirse en una manera extraordinaria. Igualmente, nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, tenemos una esperanza segura de un futuro mejor que podemos imaginar. El reino del norte, llamado Israel, nunca volvió a la adoración del verdadero Dios único. El erudito Alfred Edersheim escribió:
de todos los 19 reyes de Israel, se dice en la Biblia uniformemente que anduvieron en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, excepto Acab y sus dos hijos bajo cuyos reinados el culto de Baal, aún peor, fue la religión establecida del país. Como consecuencia, no hubo ni un solo rey en Israel que verdaderamente sirviera al Señor en todos los 250 años de existencia del país de Israel. Por contraste, entre sus 20 reyes, Judá en el sur tenía por lo menos 8 reyes que siguieron en los pasos del rey David para seguirle al verdadero Dios. Todos los reyes de Judá en el sur fueron descendientes de David y Salomón, una sola dinastía por toda su historia. Tal vez usted esté pensando, nunca he oído de este reino del norte. ¿De qué está hablando este gringuito viejo? Pero de verdad, usted sí, ya conoce unas historias acerca de este reino de Israel en el norte. Cada persona aquí ha oído muchas historias así, sin darse cuenta que aquí es donde se cabe, aquí es donde se encuentra la historia en la línea de tiempo de la cronología de la Biblia. Recuerde el dibujo en mis sermones anteriores, donde les mostraba un armario de ropa colgada en orden, con cada prenda representando a una persona clave de la Biblia. Estamos ahora después de Salomón y hasta el fin del reino de Israel en 721 o 22 antes de Cristo. Este es donde se cabe en la historia bíblica. ¿Quién es un profeta famoso que tenía su ministerio en este reino del norte llamado Israel? Elías. Elías. Todos han oído la famosa historia de Elías en el Monte Carmelo, cuando Dios envió el fuego para consumir el sacrificio de Elías, cuando él luchaba contra los profetas de Baal, cuando Acab y Jezabel reinaron sobre Israel. ¿Qué es algo que aprendimos de esta historia? Por lo menos aprendemos que tenemos que ser valientes en aferrar sin compromiso únicamente a nuestro Señor y Salvador Dios y no rendir culto a imágenes, ni permitir que otras cosas de este mundo se conviertan en ídolos, tomando el lugar de prioridad que Dios desea en nuestras vidas. El padre de Acab se llamaba Omri, quien se hizo el 6º rey y la 4ª dinastía de Israel, cuando Omri reemplazó a Zimri, el rey anterior, quien reinó sobre Israel solamente 7 días, durante la cual se exterminó toda la familia del rey anterior. Omri se hizo famoso por construir la ciudad de Samaria. Samaria, que se hizo el capital de Israel durante el resto de la historia del país. Los arqueólogos han excavado a las ruinas de Samaria, que concuerdan bien con la historia bíblica, confirmando el reino de Omri. Otra vez, demostrando que podemos confiar en lo que dice la Biblia, la inspirada palabra de Dios, que nos relata hechos y no mitos, eventos históricos que verdaderamente sucedieron. Acab, el hijo de Omri, se casó con Jezabel, una princesa extranjera, quien intentaba eliminar los profetas del Señor y establecer la religión de Baal. Aquí es donde se encuentran las historias de todos los milagros hechos por Elías,
y por Eliseo después de él. Una de las tareas dadas por Dios a Eliseo era ungir al general de ejército, Jehú, para exterminar a los descendientes de rey Acab y tomar su puesto como rey. La historia de Jehú es chistosa porque suena como una historia de hoy. La Biblia dice que Jehú condujo como un loco. Por supuesto, Jehú no tenía un Toyota, sino un carro de guerra jalado por caballos. Pero aún así me hace reír pensando que la gente lo pudo reconocer desde lejos por su manera de conducir como un fanático. Jehú tomó muy en serio esta carga del Señor y asesinó a todos los parientes de Acab. Incluso Jehú personalmente mató a Jezabel. El bisnieto de Jehú se llamaba Jeroboam. Como hoy en día hay miles de Marías y no todas son parientes, igualmente este Jeroboam II o Jeroboam II, llamado así por los eruditos para distinguirlo de Jeroboam I, el primer rey de Israel, no tenía ninguna relación ni parentesco con el primero. Jeroboam II es distinto y no tiene parentesco con Jeroboam I. Menciono Jeroboam II por tres razones. Primero, este Jeroboam de la dinastía de Jehú es mencionado en solamente 8 versículos de la Biblia. Desde el punto de vista de Dios, no era importante. Segunda de Reyes 14:24 suena como lo que dice la Biblia acerca de todos los reyes de Israel. Dice así: Jeroboam hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam I, hijo de Nabat, que él hizo cometer a Israel. Pero de otras fuentes de arqueología, sabemos que este Jeroboam II, quien era rey de Israel por 41 años, era un guerrero valiente quien llevó a Israel en una época de prosperidad y expansión. Solamente Salomón hizo más. Lo que importa en los ojos de los seres humanos, no importa en los ojos de Dios. Segundo, la historia de Jonás, el que fue tragado por un pez grande, sucedió durante el reino de este Jeroboam II, y la Biblia lo menciona en 2 de Reyes 14:25, en el párrafo acerca de Jeroboam II. Jonás es una persona histórica y no un mito. 2 de Reyes 14:25 y hasta 27 dice así: Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo-Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor Dios de Israel por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Hefer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, Dios usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Dios utiliza personas aun cuando no le siguen a Él. Tercero, los profetas Amós y Oseas también profetizaron durante el reino de este Jeroboam II, atacando la complacencia y la satisfacción consigo mismo del pueblo de Israel. En esta época aún fueron a la bancarrota
espiritualmente, negándose a responder a las advertencias de Dios debido a su idolatría y pecado. Entonces, estos dos libros proféticos, Amós y Oseas, pertenecen a esta época y están dirigidos al reino del norte Israel. La historia del reino del norte termina en la conquista por Asiria en 721 a.C. Los asirios eran crueles en el extremo y este imperio tenía la política de desestabilizar a los países conquistados por dispersar su gente entre los demás pueblos y traer personas de muchos otros países para vivir en cada país conquistado, así mezclando la gente de diferentes pueblos para que pierdan su identidad única. En esta manera, el reino de Israel desapareció de las páginas de la historia. Y así es el origen de los samaritanos que encontramos en los tiempos de Jesús, una raza mixta con religión torcida. Segunda de Reyes 17, 5 hasta 8, dice así. Entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió a la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado del rey Oseas de Israel, Samaria cayó a los israelitas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los Medos. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses. Pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón, rey de Egipto. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Y los versículos 12 hasta 15 siguen así. Efectivamente, rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez, el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias. ¿Qué podemos sacar de la triste historia del reino de Israel? Vemos que los seres humanos podemos estar engañados muy fácilmente y apartarnos de Dios. Es una advertencia que debemos tomar muy en serio. Dios quiere todo nuestro corazón y no tolera la adoración de ningún otro. Como hemos visto bien claro en la semana anterior, en el sermón anterior, no le agrada a Dios la devoción a la Virgen del Cisne, sino Dios la ve como los ídolos de Israel del Norte, una abominación
que le hace enojar a Dios. El castigo de Dios no viene de inmediato, pero no se puede escapar las consecuencias que Dios traerá en esta vida y en la eternidad futura. No importa lo que dice un ser humano, la tradición humana no debe tomar prioridad sobre los mandatos de Dios. Así claramente dice la revelada, inspirada palabra de Dios, dada por Dios. La palabra de Dios, aún en la versión católica, es muy claro. Y el sermón anterior explica muy en detalle este asunto. La tradición humana no debe tener prioridad sobre los mandatos de Dios claramente escritos en su palabra. Los preceptos y mandatos de Dios son muy superiores a los que el padre de la iglesia diga, o la tradición católica, o aún lo que el mismo Papa en Roma promulgue. Suena duro, pero nuestro Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con ninguna imagen o precepto humano. La salvación, la entrada en el cielo, viene a nosotros gratis por la gracia de Dios cuando creemos en Jesús, quien pagó por nuestros pecados cuando murió en la cruz, tomando nuestro puesto. Pero siendo salvos, Dios quiere que los suyos deben obedecerle. La obediencia a Dios no es algo que hacemos para ganar el favor de Dios, sino es algo que debemos hacer porque ya tenemos el favor de Dios. Ya tenemos la gracia de Dios dada a nosotros por medio de Jesús, quien es Dios el Hijo, segunda persona de la Trinidad, Dios eterno, sin principio, sin fin. Lo que muchos no comprenden es que la salvación no es el único beneficio después de la muerte. La Biblia habla de recompensas que los fieles van a recibir en el cielo. Entonces vale la pena obedecerle a Dios. Vale la pena obedecerle a Dios, no para ganar la salvación, sino para disfrutar de las recompensas que un Dios justo y sabio nos va a dar en la eternidad venidera. Hay unos principios generales que salen del texto bíblico cuando uno se sienta y lee grandes porciones de estos libros de la Biblia. En 1985, yo tuve una oportunidad excepcional de representar a los estudiantes de medicina en una conferencia internacional de médicos cristianos en Egipto. ¡Qué chévere! Ver a estas famosas pirámides de Egipto donde caminaba Jesús cuando era niño, cuando José y María lo llevaron a Egipto para escapar de Herodes. En esta época, todavía era permitido entrar adentro de la pirámide y ver la cultura egipcia adentro, donde, por ejemplo, Moisés era criado como si fuera un hijo de Faraón. Uno de los conferencistas en esta conferencia que asistí era un misionero quien había vivido en el país de Irán por como 30 o 40 años. No sé cuánto ustedes saben de la historia de los países árabes o de su geografía, pero Irán hoy en día es básicamente un país desierto. El Ecuador es un verdadero paraíso en comparación, y ustedes nunca deben olvidar de las bendiciones de Dios que tienen aquí con la hermosura natural de las montañas, un clima templado,
y la capacidad de sembrar plantas para comida. La cultura musulmana en Irán hace que las mujeres tienen muy pocos derechos y no hay libertad para predicar el Evangelio o asistir abiertamente a una iglesia cristiana. Ok, durante la década de los 70, en el país de Irán, hubo un gobernante llamado el Shah de Irán, quien permitió mucha libertad y quien quería ver su país avanzar en términos de tecnología. Este provocó una revolución violenta de parte de extremistas musulmanes o islámicos, y estos extremistas musulmanes tomaron control. Cuando lo hicieron, le pusieron a este misionero, que era conferencista en esta conferencia en Egipto, ellos le pusieron a él en la cárcel, en régimen de aislamiento. Este quedaba en la cárcel con incomunicación o en aislamiento por unos años. Este misionero, John Coleman, nos dijo que después de unos meses, uno de los guardias le entregó una Biblia. Estando a solas por horas y horas con nada más que una Biblia, el señor Coleman nos dijo que se empezó a leer grandes porciones de la Biblia. No solamente un versículo, ni un párrafo, ni unos capítulos, sino que libros enteros de la Biblia a la vez. Este misionero nos dijo que yo he sido convertido en uno que cree en leer grandes porciones de las Escrituras. Y él empezó a repetir, y él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Al principio yo respondía como, sí, por supuesto, esto he sabido desde mi niñez. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de que él lo repitió como la quinta vez, me di cuenta de que para él estas palabras tenían un significado más profundo que yo comprendí. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hombres y mujeres, les digo que para este hombre, quien invirtió horas con la palabra de Dios, la convicción de las verdades que salen por entender cómo Dios está obrando en el mundo por los siglos, la soberanía de Dios sobre los eventos humanos, la sabiduría de Dios en todo lo que Él hace, se profundizaron en el corazón de este creyente encarcelado por años. Aun siendo maltratado por su fe, encarcelado a solas, este hombre misionero descubrió una fe más profunda que nunca, una convicción firme de la soberanía y la bondad y la sabiduría del Dios verdadero, nuestro Dios soberano. Por eso les exhorto, por eso los animo siempre a leer y escuchar las historias bíblicas, especialmente con sus hijos y sus amados, porque va a encontrar que hay historias fascinantes y cautivadoras aquí en la Biblia, con la distinción que son historias verdaderas, eventos que realmente sucedieron. Y en estas historias encontramos muchas verdades acerca de qué tipo de Dios tenemos y cómo somos nosotros los seres humanos. Cuando uno lea la Biblia, siempre debe preguntarse a sí mismo, ¿qué aprendo acerca de Dios? ¿Qué aprendo acerca de nosotros? ¿Y qué diferencia hace en mi vida que Dios es así? En serio, amigos, su vida va a cambiar
para el bien suyo. Y con esto concluimos nuestro vuelo por los siglos con Israel, el reino del norte, en Primera y Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Amén.